Estos son todos los sponsors, no queríamos dejar de FINA de este año, del año que pasó, y los sponsors regionales, así que no queríamos dejar de agradecerles a todos por acompañar el plan de trabajo de la región. El año pasado ya pasó y qué tenemos por delante en este, entonces vamos a charlar un ratito de cómo fue el clima el año pasado, pero sobre todo de cómo eso se enmarca en el clima típico de nuestra zona y charlar un poco de qué podemos esperar de clima en general en nuestra zona para lo que son los cultivos de fina. Y después repasar un poquito el panorama hídrico actual y el agua útil y el rinde, algunas proyecciones, simulaciones, etcétera. Y después repasar un poquito los ensayos del año pasado, de manejo, de genética, etcétera. Este es el resumen, por lo menos, de lo que está cargado en lo que es DATCREA del año pasado de la región nuestra y de los años que pasaron. Fíjense, acá tenemos el rendimiento de trigo, que veníamos promediando a nivel región 4.000 kilos los últimos 5 años. El año pasado tuvimos una merma del 35% en relación a eso, o sea, estuvimos en 2.600. Y en la cebada tenemos menos contribución de datos todos los años, así que es mucho más variable, pero fue un año un poco más normalón para la cebada porque no es tan rendidora como el trigo los últimos años en nuestra región. Ahora bien, el año pasado, ¿a qué se debió esa caída sobre todo del trigo? Y bueno, acá hay un resumen de lo que fue la evolución del agua útil el año pasado. Agus, ¿te puedo pedir un favor o aquellos mutear? Creo que estás Sí, de sí, yo me ocupo de reprimir, costero. vos no te Dale, preocupes. gracias. La evolución del agua útil de la campaña pasada. Bueno, esto es Trenquelauquen a la izquierda, General Pico a la derecha. Fíjense esto de la hora. Lo que tenemos es en la figura los milímetros de agua útil. Acá tenemos lo que sería capacidad de campo, o sea, el perfil lleno con todo el agua disponible para los cultivos. Y acá el punto de marchitez permanente, o sea, el perfil con agua en el límite de lo que pueden extraer los cultivos. Por debajo de eso ya es agua que está disponible, pero no la pueden extraer para los cultivos. La banda verde es el intervalo normal, o sea, un intervalo común. Y fíjense que generalmente, perdón, y esta parte naranja es lo que es el periodo crítico de los cultivos para la fecha de siembra normales que tenemos nosotros en nuestra zona, o sea, para principio de junio. Entonces, si se fijan, generalmente nosotros tenemos años en los que exploramos durante el periodo crítico niveles de agua, ¿sí? Alrededor del punto de marchitez. O sea, experimentamos comúnmente sequías en nuestra región. Y eso, digamos, ya lo sabemos todos, ¿no? Tanto por lo que es más al este de nuestra región, en Trenquelauquen, como más al centro oeste, que es Pico. Ahora bien, el año pasado, el patrón del año pasado es la línea negra. Entonces, fíjense que arrancamos con agua inferior a la normal, pero dentro de todo estábamos en un 50% agua útil, o sea, bastante bien. Tuvimos una recarga temprana y después se empezó a pinchar, a pinchar, a pinchar. Y durante el periodo crítico, fíjense, sobre todo la primera parte del periodo crítico, que es la más importante para definir el rendimiento, estuvimos con situación de sequía. Después hubo una recarga para lo que es el este de la región, que es lo que refleja esto. Para el oeste tuvimos una sequía bastante pronunciada durante toda la etapa de encañazón y periodo crítico y después vino la recarga recién. Ahora bien, eso no hubiera sido tanto problema, o sea, eso es, digamos, estamos enfrentados comúnmente a la sequía, a pesar de que fue un año relativamente seco, si no hubiera sido por el otro tema que son las heladas. Y entonces, para poner en contexto, todos sufrimos las heladas del año pasado. Fíjense, esto es octubre. La evolución diaria de octubre, me lo pasó Juan Olmos. Entonces, acá tenemos en rojo la temperatura registrada en abrigo. Fíjense que acá está los 0 grados. Tuvimos el 9 de octubre una helada por debajo de los 0 grados en abrigo. Después tuvimos el 13 de octubre una por debajo de los 2 grados, el 22 de octubre una por debajo de los 4 grados, y finalmente la que nos terminó de sepultar, el 31 de octubre, otra helada por debajo de los 0 grados en abrigo. O sea, una cosa que nos, encaro, nos se enfrentaron los cultivos, ya la mayoría espigados, a una helada que fue muy intensa. O sea, es más que una helada agrometeorológica que son los 3 grados, ¿no? ¿Qué tan común es esto? Bueno, esto le pedí ayuda hoy a Daniel Miralles para que me pasara. Y estos son los datos que usa Cronotrigo para estimar las fechas de última helada. Después vamos a hablar de Cronotrigo un poquito porque tiene alguna comunicación que no es del todo clara, que el otro día Martín Ginart me ayudó a avivarme de eso. Pero esto simplemente nos dice, con datos de Cronotrigo, o sea, datos climatológicos históricos de, en este caso, General Pico,
¿cuál es la fecha, la probabilidad de tener una helada de diferente magnitud? Amarillo sería una helada extrema, o sea, lo que en abrigo son menos de 2 grados bajo cero. En gris es una helada como la que experimentamos el año pasado, el 31 de octubre, que son 0 grados en abrigo, una helada intensa. En naranja es una helada moderada, 2 grados en abrigo, o sea, en el exterior lo que es el cultivo son 0 grados. Y en azul una helada suave, o sea, 4 grados en abrigo, que para el cultivo puede ser una helada como también puede no serla tan intensa. Bien, este es el 31 de octubre. Fíjense que la probabilidad de ocurrencia de helada cae a medida que avance el año. Perdón, este es el avance del año. Acá tenemos 100% de probabilidad de ocurrencia de helada. A medida que avance el año cae la probabilidad de tener una helada así. Una helada extrema de menos de 2 grados en abrigo tenemos 0% ya para inicio de septiembre. Pero fíjense que el año pasado tuvimos 0 grados en abrigo el 31 de octubre. Y la distribución es la gris para eso, para esa situación. O sea, fue un año en el que no se había registrado, por lo menos en esta serie histórica que usa Chrono Trigger, hasta el momento una helada tan intensa para ese momento del año. Sí para la primera quincena de octubre, pero no para fines de octubre. Esto variará de acuerdo a la localidad, pero fíjense que fue un poco caso extraordinario esa helada tan intensa tan tarde. Sí hay heladas moderadas o suaves más tarde a esa altura del año, pero no tan intensas. Entonces, ¿se puede repetir esto? Sí, pero es poco frecuente. Para darles una idea, esto también sería, esto es al oeste de Pico, un aero que encontré al oeste de Pico y información de servicio meteorológico. Esto sería el 31 de octubre y fíjense que las barras azules son los años en los que hubo una helada agrometeorológica, o sea, de 3 grados, no de 0 como la que tuvimos, posterior al 31 de octubre, y fíjense que no son tantos de la serie histórica, pero sí existen. Si hiciéramos la de los 0 grados, no se había registrado ninguno. Y esto es Anguil, donde ya agrometeorológicas tenemos un montón, después del 31 de octubre, entonces, nada, si el cultivo llega a florecer en ese momento, se puede enfrentar heladas severas con más probabilidad, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que es el cronotrigo, fíjense que esto es a raíz de lo que me preguntó Martín. Cronotrigo asignamos un cultivar, asignamos una fecha de siembra y una localidad. Este caso es Quemú Quemú, el Baguette 620, el 5 de junio. Una condición bastante común para nuestra región, esa fecha de siembra. Y fíjense, nos arroja esto, nos arroja los momentos de ocurrencia más probables de los diferentes estadios de desarrollo del cultivo. Esto tiene en cuenta la respuesta al fotoperiodo y recientemente también le incorporaron la respuesta a la vernalización. Así que lo que es Baguette 750 hoy en día le podemos tener mucha más fe que lo que era antes. Eh, Cuando salió este modelo, que el autor del trabajo es Ignacio Alzueta, que está acá, no tenía incorporada la vernalización y los últimos años le incorporó la vernalización. Así que bastante creíble lo que refiere a las fechas probables de espigazón y de antesis. Ahora bien, lo más importante de esto, ¿qué nos indica esto? Este semáforo de probabilidad de última helada y probabilidad de golpe de calor. Vámonos a la última helada. Lo que nos indica es la probabilidad de tener heladas de 4 grados, perdón por la escritura, 2 grados, 0 grados y menos 2 grados en abrigo meteorológico durante algún momento del periodo crítico, que en este caso son 40 días, más o menos, lo que toma. En este caso fueron 30 por la simulación misma. Entonces, lo que nos está diciendo es que a partir de justito antes de hoja bandera hasta el fin del cuaje, hay un 30% de que ocurra alguna helada de 4 grados o menos. Y solo un 3% de que ocurra alguna helada en este periodo de 2 grados en abrigo o menos. Entonces, la verdad que nos indica, digamos, la probabilidad de tener una helada, si vemos la helada suave de 4 grados, que nos afecte el área foliar, o sea, que nos golpea el cultivo, pero no nos indica la probabilidad de que suceda lo que pasó el año pasado, que es una helada que nos agarra en pleno antesis y nos mata todas las flores que hayan sido expuestas hasta ese momento de la espiga, ¿no? Entonces, solo para aclarar eso, cuando simulemos en cronotrigo, no nos va a indicar la muerte de flores, sino la probabilidad de tener una helada en algún momento del periodo crítico que nos va a impactar sobre el rinde, pero no como la del año pasado. Bueno, entonces, conclusión, lo que pasó el año pasado no es tan común. ¿Cuál es la probabilidad para una fecha de siembra común de nuestra región?
de un cultivar intermedio largo como el Baet 620, que es por lejos, por lo menos hasta el año pasado, el más sembrado en nuestra región, de tener una helada que nos afecte el área foliar, y bueno, es muy alta, o sea, uno de cada 3 años vamos a tener una helada que nos pegue, y nos pegue fuerte en el índice de área foliar, y por eso es que no terminamos de capturar rindes de trigo tan altos como lo que podríamos tener si solo nos guiamos por el agua del suelo y las condiciones fototermales, ¿no? Pero es muy raro tener una helada como el año pasado, esa es la verdad. Hablemos de este año. Eh, Agua en el suelo. El año pasado hemos partido más o menos con 50% de agua útil, que en este mapa, que es del INTA, se ve como una condición verde. Verde, si se fijan, esto nos muestra el agua en el suelo simulada, pero simulada bastante bien por el modelo de Carlos Di Vela. A nivel de píxel, y creo que es el Pixel Modis esto, entonces de alguna manera es bastante detallada la resolución y fíjense, esto es al 20 de abril, rojo es entre el 0 y el 10% y eso es lo que experimentamos todos en nuestra región. Fíjense, estamos en una condición crítica, o sea, tenemos muy poca agua en el perfil a través de toda la región. El año pasado estábamos en verde, estábamos bastante bien. Este es otro modelo, esta es una estimación directa, el otro está modelado, esto estima directamente, pero hasta 50 centímetros de agua útil. Fíjense que en algunos lugares captura un poquito más de agua útil, pero en la mayor parte de nuestra región la captura igual. Estamos más o menos entre el 0 y el 10% de agua útil en el perfil. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para adelante? Bueno, esto lo venimos charlando bastante con Agustín y bastante con asesores, es decir, tenemos alguna oportunidad de recarga, qué hacemos, cómo la medimos, etcétera. Y lo único que quería comentarles acá es que si llega a llover y vamos al otro día, nosotros lo que nos vamos a encontrar es con esto, con los primeros centímetros de perfil totalmente saturados, y no nos va a indicar del todo cuánta agua vamos a tener disponible para el cultivo, como para evaluar una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el agua se llena de arriba, el suelo se llena de arriba para abajo y el agua se mueve también de arriba para abajo. Entonces al principio se satura el suelo y unos días después empieza a drenar para abajo, a percolar, y después de unos días esos primeros centímetros de perfil van a estar en capacidad de campo, o sea, van a estar con el agua, todo el agua disponible que puede retener el suelo y que pueden extraerlo en los cultivos. Hoy en día estamos así, en punto de marchitez permanente. Hay algo de agua, pero está tan adherida al suelo que no la puede extraer los cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, vamos a tener el suelo saturado en los primeros centímetros y abajo totalmente seco. Pero si vamos unos días después, supongámosle 5 días después, esa agua que va a estar saturada y que vamos a pensar que tenemos, no sé, 20, 10 centímetros de agua útil, si vamos, va a estar realmente llenando todos los poros del suelo hasta quedar en capacidad de campo hasta donde pueda quedar. Conclusión, si queremos saber cuánta agua vamos a tener disponible después de una lluvia, no es recomendable ir al día siguiente, sino que esperar 4 o 5 días en el que drenó, percoló el agua y ahí medir hasta dónde tenemos agua. Una vez que medimos hasta, perdón, ahora voy a comentar, una vez que medimos hasta dónde tenemos agua, lo que podemos hacer es evaluar de diferentes maneras. Lo mejor es agarrar y mandar al laboratorio, obviamente eso tarda algún tiempo, entonces podemos sacar algunas muestras de suelo, secarlas tomarlas, pesarlas en húmedo, después secarlas y pesarlas en seco y ahí ver cuánto porcentaje de agua teníamos. Y otra alternativa es clavar el barreno, ver hasta dónde está húmedo el suelo y tratar después de estimar con alguna cuentita cuántos milímetros tenemos disponibles. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que llueva y cuántos milímetros pueden llover? Si asumimos que estamos entre 0 y 10% de agua útil, podemos asumir que tenemos más o menos entre 0 y 10 milímetros de agua en el suelo. Y entonces lo que yo hice fue agarrar diferentes localidades de las cuales tenía una serie larga de datos históricos y tratar de evaluar cuánto nos queda por llover de acá hasta fin de mayo. Entonces, fíjense, esto es al azar, cerca de 30 de agosto, es el límite, digamos, más al este de nuestra región, pero teníamos una serie histórica larga de datos acá. Y lo que vemos acá es que la recarga otoñal, que es la lluvia entre marzo, abril más mayo, son 275 milímetros. O sea, llenaría todo el suelo. Este es el año promedio, es el año típico. Pero el 50% de esto se acumula en marzo no llovió. Y si ya pasaron 3 cuartos de abril en los que no llovió casi nada, ¿cuánto nos queda? Y bueno, esto es lo que nos queda por llenar de acá hasta fin de mayo.
Entonces en Salazar, o sea, cerca de 30 de agosto, tenemos lluvia acumulada de la tercera semana de abril hasta fin de mayo. Esta es la distribución de todos los años. Fíjense, cada uno de estos puntos es un año. Y acá tenemos la frecuencia acumulada y para la derecha tenemos milímetros de lluvia. El 0,5 nos indica el año medio, que cae justo en 60 milímetros. O sea, si tuviéramos que inclinarnos a pensar cuánto tenemos hasta fin de mayo, tendríamos una recarga de 60 milímetros de lluvias y el 50% de los años está entre 37 y 94. Vámonos a América para hacer la misma comparación. Fíjense, 233 milímetros en todo el otoño, pero ya nos quedan por delante 45 milímetros, con el 50% de los años entre 30 y 72 milímetros. Y esto es Anguil, con 202 milímetros en recarga otoñal, pero el 60% se acumula en marzo y nos quedan algo así como 30 milímetros. Estos son datos de los últimos 20 años, capaz que no es una serie tan larga como la de los otros lugares, pero bueno, el 50% de los años encierra entre 8 y 65 milímetros. Lo más probable es que tengamos 30 milímetros de acá a la siembra de los cultivos. Entonces, con ese panorama, lo que podemos pensar es, entre que llueva y que entre algo de agua al suelo, deberíamos esperar unos días, 4 o 5 días, y medir cuánta agua tenemos. Va a haber parte de esa agua que precipite que no va a ingresar efectivamente en el suelo, probablemente mucha sí ingrese, por cómo están los suelos hoy en día. Pero bueno, sacando datos analíticos de una carta de suelo bastante típica de nuestra región, hice algunos cálculos. El equivalente de humedad, fíjense, porcentual es cuánto porcentaje de agua útil hay por cada centímetro de suelo en cada uno de los horizontes. Y más o menos, si resumo esto, lo que nos da es que tenemos a los suelos arenosos en nuestra región más al oeste entre 0,9 o menos y 1 milímetro por centímetro de suelo. Y en los franco-arenosos, supongamos América, suelos buenos de trenque, entre 1,1 y 1,2 milímetros por centímetro de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos que el suelo está lleno hasta los 60 centímetros, después de esperar unos días después de la lluvia, tenemos 60 milímetros de suelo más o menos almacenados. Entonces esa es la cuenta de almacenamiento rápida que podemos hacer. Y bueno, ¿y por qué nos interesa esto? Algunos de los asesores ya lo vieron. Agregué localidades más al oeste de lo que vimos la otra vez, así que nada, esto puede ayudarnos para cerrar el panorama que nos enfrentamos hoy en día. Este es el rendimiento simulado en función del agua útil. Usé un modelo de simulación y consideren que el modelo de simulación no considera adversidades, o sea, no considera que el cultivo se enferma, por ejemplo. No considera el impacto fuerte que puede tener las heladas en pasto, y eso es un problemón para creerle a esto. Pero sí considero un modelo de nitrógeno que yo tomé de la base de los datos de lotes de nuestra región, el 10% superior del manejo. O sea, para cada una de las subregiones que vamos a simular, vamos a ver los lotes que estuvieron bien fertilizados. Entonces, con un ejemplo, este es el clima de América, una serie de Santa Isabel bastante típica de América. Fíjense, un lugar típico en el que se hace trigo en América, un ambiente típico. Y tenemos el rinde simulado absoluto, o sea, el rendimiento en el eje Y en función de hasta dónde hay agua en el perfil y a partir de dónde está seco. Entonces, si tenemos 20 centímetros, significa que hay 20 centímetros con agua en capacidad de campo y después está totalmente seco. El perfil está en punto de marchitez, tiene algo de agua, pero muy poquita. Y creciendo tenemos más recarga en el perfil. Entonces, si partiéramos, perdón, y la cruz muestra el valor promedio de una serie histórica de datos, y fíjense que las cajas son enormes y los bigotes son enormes, que es la variabilidad climática que tenemos en nuestra región. Pero si vemos, si partiéramos del perfil lleno, si de acá en adelante llueven 150 milímetros, imagínense, y se llena todo el perfil y sembramos, podríamos esperar para este suelo de América 5.500 kilos de trigo. Cuando tenemos menos lleno el perfil, tenemos disminuciones en el rinde, dado solo por este factor, que nos determinan que si arrancamos de un perfil en 40 centímetros, perdamos más o menos un 15% del rendimiento solo por ese hecho. Sin contar lo que es adversidad y heladas en pasto, ¿no? Y bueno, este es el efecto relativo y el impacto relativo. Fíjense que si partimos con el perfil seco, tenemos ya de entrada 20% menos de rinde estimado, pero si el año viene secote, que no son esta línea de acá, ya por eso perdemos 40% del rendimiento. ¿Qué pasa cuando lo simulamos para otras localidades? A ver si tengo, perdón. Este es clima
Pico, no es Anguil, es clima Pico, más seco que América. Y si estamos en una serie general Pico, es un aplustoléntico, pero que no tiene tosca, profundo, de los mejores suelos de la región, tenemos los rindes que tenemos en campos como por ejemplo la Berta, o sea, campos muy buenos de esa subregión, que puedan alcanzar con el perfil lleno 5.000 kilos simulados, pero tienen esa pérdida de más o menos ya el 20% si partimos con el perfil seco. Y para la serie Arata, que es un aplustol típico con tosca, recuerden que esto no considera las heladas en pasto, tenemos 4.000 kilos simulados como un rinde con el perfil lleno y ya más o menos un 15% de pérdida con el perfil más seco. Y por último, para Anguil, ya una localidad más seca, con una serie muy buena, el modelo yo creo que nos está sobreestimando muchísimo el rendimiento por el problema de no simular las heladas en pasto, pero nos determina que de partir de perfil lleno a partir de perfil seco, tenemos un 10% de pérdida, o sea, no parece tener un impacto tan fuerte eso sobre el rinde promedio, pero sí sobre los pisos de rinde. Fíjense los bigotes cómo caen, y cómo caen, este es un suelo con más tosca, cómo caen cuando partimos con el perfil seco. Entonces, conclusión, ya de entrada, respecto a un trigo como el que teníamos el año pasado, podemos esperar como mínimo un 15% menos de rinde y de ahí para abajo, y de ahí contando, ¿no? Después Agustín va a explorar mucho más estos datos y con algunos descuentos por adversidades y heladas en pasto que convenimos entre nosotros, va a estimar márgenes en función de agua útil del suelo y considerando los rendimientos simulados menos cierto porcentaje. Pero bueno, ya de entrada estamos pensando en un modelo de un 15% inferior al típico para el que puede pensar cualquiera para un perfil lleno en su lote, y de ahí contando, digamos, ¿no? Bien, vamos a hablar de los experimentos del año pasado y de algún resumen de experimentos de los últimos años. Eh, Hice un análisis conjunto de los datos del año pasado más los otros años. El año pasado, que fue el año helador que tuvimos y de una sequía bastante fuerte, tuvimos experimentos en 4 campos diferentes, fíjense, de Trapalcó, Ave María, La Berta y Los Aromos. Y la verdad que cubrimos muy bien los ambientes, o lo mejor que pudimos, la verdad, los ambientes que exploramos en nuestra región. Em, Hicimos ensayo comparativo de rendimiento y lo que voy a hacer es pasar rápido los mensajes más fáciles de ver en los informes que compartimos nosotros, los voy a pasar rápido y los que merezcan algún análisis los voy a comentar nada más. Así que voy a pasar ahora a los ensayos comparativos de rendimiento de trigo en cada uno de las localidades y después voy a hacer un resumen, que es el resumen que se ve en el informe. Esto es La Berta en General Pico. Esto es Trapalcó en La Zanja. Esto es Ave María en Tres Lomas. Y después Los Aromos en Colombia y Navarón. Fue tan intensa la sequía y sobre todo la helada que directamente decidimos no cosechar los datos de SR para no hacer comparaciones que nos complicaran. Este es el resumen del año pasado. Fíjense que no pasamos los 2.500 kilos por hectárea. Tuvimos uno de 1.000, uno de 1.200 y uno de 2.500 en términos de índice ambiental. Y este fue el ranking de variedades del año pasado en nuestra región. Obviamente el impacto de la helada fue enorme, entonces estos datos los tenemos que tomar con pinzas, pero la verdad que fuimos una de las pocas regiones que pudieron cosechar ensayo comparativo de rendimiento, por lo menos en términos de CREA. Así que este es el resumen que tenemos del año pasado. En cebada, bueno, vamos a hacer algo parecido. Sí cosechamos ahí lo que fue Los Aromos, salvando de que tuvo 600 kilos por hectárea de índice ambiental. Y este es el resumen eh, del año pasado. Fíjense que los rindes son bastante similares a los que se exploró en trigo. Y de nuevo fuimos una de las pocas regiones, creo que el año pasado pudieron cosechar al menos algún ensayo de cebada, sin contar la del sudeste, ¿no? Bueno, este es el ranking de variedades. Y cualquier cosa queda en los informes que oportunamente estuvimos difundiendo y lo haremos de nuevo para mirarlo. Pasamos a fertilización. Lo que voy a mostrar no son los resultados del año pasado, sino el resumen de resultados de los últimos 2 años en conjunto. Esto ya lo vimos en asesores, lo podemos discutir después en la charla.
y posiblemente ayudados con el Vasco, con Ignacio. Pero lo que vamos a ver es el resumen de los 2 años para hacerlo más fácil de comunicar esto. Entonces acá hay los datos del año pasado, tanto como lo del hace 2 años. ¿Qué vemos acá? Acá lo que vemos, si recuerdan, en los ensayos que nosotros tenemos en la región, lo que hacemos es evaluar diferentes fuentes de fósforo y siempre con un control no fertilizado con fósforo. Entonces, acá en el eje X lo que vemos es el rendimiento del control sin fertilizar. Fíjense que pasamos de los 600 kilos por hectárea hasta los 6.000 kilos por hectárea en los ensayos. Y lo que vemos acá es la respuesta en kilos por hectárea por fertilizar. El tema es que tenemos dos fuentes diferentes de fertilizante. Tenemos en cuadrados naranjas lo que es 80 kilos de MAP o alguna equivalente cuando hacemos alguna mezcla con alguna fertilización azufrada, etcétera, a esa dosis de fósforo, o sea, es 80 kilos de MAP. Y en azul tenemos lo que sería una isodosis de fósforo, pero con la fuente que es el TOFOS 724 que le agrega azufre más micronutrientes. O sea, aportamos la misma cantidad de fósforo que en 80 kilos de MAP, pero le agregamos algún que otro nutriente. Y fíjense, lo que hice fue resumir las diferencias entre puntos que se dan, y la diferencia promedio que tenemos es de, respecto al control sin fertilizar, es de 576 kilos por hectárea para el MAP con un 100% de ganancia y de 514 kilos por hectárea para el TOFOS con un 88% de ganancia. Y la verdad que cuando hacemos la comparación entre MAP y TOFOS en isodosis, nos da muy parecido. O sea, nos da más o menos que salen empatados, cosa que sería lógica porque aportan una isodosis de fósforo y aportan algún agregado de azufre y micronutrientes, pero que no es la dosis que uno pensaría de respuesta, ¿no? En este caso, otros fertilizantes los usamos para evaluar el efecto azufre. Ahora, cuando pasamos a otro análisis, que es la comparación de un equivalente de MAP o de mezcla versus el isocosto de esta fuente, o sea, una fuente que seguramente tenga un poquito menos de oferta de fósforo, pero que cueste lo mismo que el equivalente de MAP, lo que encontramos fue esta respuesta, que frente al control ganábamos 650 kilos por hectárea por aplicar MAP y 400 kilos por hectárea por aplicar TOFOS en isocosto del MAP. Y ahí sí, cuando hacemos la comparativa MAP versus TOFOS en isocosto, el TOFOS estuvo más o menos 250 kilos por abajo en promedio. Esto no lo voy a explicar cómo lo hicimos, simplemente lo repasamos con asesores. Lo que voy a mostrar es un modelo ajustado a nuestra región de la fertilización con nitrógeno. ¿Por qué nos interesaba hacer esto? Porque hay un montón de modelos a lo largo de diferentes regiones, pero lo que cambia y lo que no teníamos del todo era un modelo ajustado para nuestra región, de modelo de fertilización nitrogenada a toda la siembra, de suelo más fertilizante y la respuesta del rendimiento de trigo, considerando la mineralización propia de nuestra región, porque como siempre hablamos, ¿qué tiene disponible para generar rendimiento el trigo? Tiene disponible lo que hay a la siembra en el suelo, lo que le aplicamos como fertilizante y lo que se va a mineralizar a lo largo de la estación de crecimiento. El tema es que en nuestra región, que es muy seca en invierno y hace frío, tiene menos mineralización que lo que suelen tener las regiones de las cuales nosotros hemos extraído los modelos de fertilización. Entonces lo que hicimos fue hacer un montón de ensayos, tenemos 6 ensayos hasta el momento, en lo que tenemos varias dosis de nitrógeno en cada ensayo, y lo que hice fue analizar cuál es el rendimiento en aquella dosis de nitrógeno que nos permite tener una eficiencia de uso del nitrógeno parecida a la de los libros para maximizar el rendimiento, que son algo así como 27 kilos de grano por kilo de nitrógeno. Entonces, si el ambiente era como el de Ojo en Agua en América hace 2 años, de 6.600 kilos, la dosis que maximizaba el rendimiento sin caer la eficiencia de uso del nitrógeno era de 240 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Ahora, el año pasado, en la Berta, en General Pico, que fue 2.500 kilos por hectárea el rendimiento, esa eficiencia de uso del nitrógeno se alcanzaba con 80 kilos por hectárea disponibles, y a medida que avanzábamos en dosis de nitrógeno, perdíamos un montón de eficiencia, entonces ya no nos convenía fertilizar en esa dosis. Entonces, cuando cruzamos todo, el modelo final ajustado para nuestra región es este. ¿Cómo se lee esto? Para alcanzar
para alcanzar cierto nivel de rendimientos, que es nuestra variable de entrada en el eje X, tenemos que multiplicarlo por 42 y restarle 31 para evaluar, para obtener cuál es la dosis de nitrógeno de suelo más fertilizante que serían necesarios para alcanzar ese nivel de rendimiento. Entonces, como ejemplo, si queremos entrar con 4 toneladas por hectárea y hacemos la multiplicación y la resta, terminamos teniendo algo así como 140 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Cuando tenemos 6 toneladas por hectárea, estamos más cerca de los 220. Entonces este modelo simplificado, pero adaptado a nuestra región, es bastante sencillo. Contempla toda la fertilización a la siembra. Tiene obviamente un montón de error porque tenemos 6 ensayos y bueno, es lo que hemos explorado hasta el momento, pero es lo que hemos conseguido ajustar a nuestra región y podemos usar como base. Hablando un poco de la refertilización nitrogenada, si recuerdan, nosotros hicimos ensayos en los que evaluamos refertilizaciones. ¿Qué hicimos? Lo que nos propusimos fue evaluar si nosotros, fertilizando parte del nitrógeno de la siembra y refertilizando la otra parte con lluvias oportunas en la encañazón, que generalmente ocurren en SADOX 3.2, o sea, cuando ya tenemos 2 nudos, cuando ya ha empezado la encañazón, nosotros podemos tener la posibilidad de guardarnos nitrógeno a la siembra por si el año viene seco y no ocurren esas lluvias oportunas, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de refertilizar, sabiendo que vamos a perder un poco de rinde porque no se le ofrecimos toda la siembra, pero sí, con una parte de esa fertilización, completar la dosis si ocurren esas lluvias oportunas durante la encañazón de los cultivos. Entonces, lo que comparamos acá es el rendimiento de una fertilización dividida, alcanzando la misma dosis que alcanza la fertilización completa a la siembra, versus esa dosis totalmente hecha a la siembra. Entonces, en el eje X vemos el rendimiento del cultivo totalmente fertilizado con la dosis completa a la siembra, y en el eje Y vemos cuánto gana o pierde de rendimiento el haber fertilizado parte a la siembra y otra parte en encañazón. El 0 sería que es lo mismo, o sea, estos puntos que están acá, y alcanzan la misma dosis, se completa la misma dosis en encañazón que se obtuvo cuando se fertilizó toda la siembra. Entonces, este punto que está acá sería aquel cultivo que tuvo, por ejemplo, 120 kilos por hectárea a la siembra y que tuvo como contrapartida 70 a la siembra y 50 kilos más en encañazón y rindió lo mismo, ven, está en 0. Si tenemos estos puntos acá, significa que aplicar una dosis para igualar la dosis de la siembra en encañazón generó un diferencial positivo de rendimiento. Y estos que están acá tienen un diferencial negativo de rendimiento. O sea, no alcanzó el mismo rendimiento, incluso perdió, que si hubiéramos fertilizado toda la siembra. Entonces lo que hicimos fue encontrar un punto de quiebre en los 3.500 kilos por hectárea, en los que tenemos patrones de respuesta distintas. Con menos de 3.500 kilos por hectárea, solamente aportó 90 kilos por hectárea refertilizar en encañazón, o sea, partir la dosis, con un 56% de ganancias, de casos de ganancia. Con más de 3.500 kilos por hectárea, la respuesta fue más clara, tuvimos 300 kilos por hectárea, o sea, un 10% más o menos de respuesta, entre un 5 y un 10%, por refertilizar, por partir la dosis, con un 70% de win rate, de casos de ganancia. Entonces la conclusión es que si tenemos una posibilidad, por lo menos hasta ahora, con lo que hemos visto en los ensayos, de guardarnos parte del nitrógeno y refertilizar en SADOC 3.2 en 2 nudos y no perder eficiencia, sino incluso ganarla, sobre todo en aquellos lotes que vengan buenos y que tengan más de 3.500 kilos por hectárea de rendimiento estimado, ¿no? Y lo último de fertilización es azufre. Hicimos evaluaciones en las que teníamos la misma dosis alcanzada de nitrógeno, pero la fertilización tenía una fertilización agregada de azufre. Lo hacíamos ya sea con azufértil, con sulfato de calcio, o con sulfamo de timacagro, que es una fuente que nos aporta nitrógeno y también nos aportaba azufre. Entonces, lo llevábamos al mismo nivel de nitrógeno, pero le agregábamos azufre.
Y fíjense, acá se ve lo mismo, la respuesta al azufre. Si estamos en 0, significa que el azufre no tuvo respuesta, por encima sí, por debajo no. Y fíjense que acá tenemos una bola de puntos, mientras que acá tenemos una bola de puntos positiva. Entonces, el quiebre está también en 3.500 kilos por hectárea. Con menos de 3.500 kilos por hectárea de trigo no tuvimos respuesta, incluso fue una respuesta negativa al azufre. Con más de 3.500 kilos por hectárea tuvimos una respuesta muy grande de 443 kilos por hectárea con un 82% de probabilidad de respuesta. Entonces está claro que tenemos ambientes de nuestra región que tienen respuesta al azufre y esos ambientes son los que tienen más de 3.500 kilos por hectárea de rendimiento estimado. Tenemos que seguir alimentando estos datos, esto con más datos, pero bueno, hasta el momento hemos tenido esto. Bueno, para terminar, tenemos ensayos de protección y ensayos de fitoestimulantes. Los voy a resumir rápidamente porque los mensajes que tuvimos fueron muy claros. ¿Se acuerdan que probábamos con dos variedades, el cultivar algarrobo y el cultivar baguette 620? Algarrobo lo teníamos definido como muy susceptible a enfermedades y baguette 620 como tolerante. Por lo que vimos este año de ensayos a nivel país, ya es un cultivar que es susceptible a enfermedades, especialmente a roya amarilla, roya de la hoja, roya naranjada. Así que, nada, simplemente las respuestas fueron parecidas este año, cuando el año pasado el Baguette 620 se había comportado muchísimo mejor que el algarrobo en nuestros ensayos. ¿Qué hicimos? Comparamos diferentes curasemillas. Fíjense, Testigo, Cenic, Chúcaro y Cistiva, o sea, curasemillas que tenían un costo mayor y una probabilidad de proteger al cultivo ante ciertas enfermedades del suelo más altas o más bajas, y lo cruzamos con diferentes estrategias de protección. Entonces, para cada curasemilla o testigo teníamos un testigo sin proteger, una mezcla de triazol y estrobilurina aplicada en SADUS 39, uno que incluía carboxamida en SADUS 39, dos aplicaciones de mezcla, una temprana y una tardía, y una mezcla temprana con la aplicación de una carboxamida tardía. ¿Cuáles fueron el mensaje principal que conseguimos explorar a través de todos los ensayos que exploramos? Fue que el Cenic fue el que mejor anduvo y aquellos cultivos que tuvieron una protección con una carboxamida en Z39 fueron en promedio lo que mejor le fue. Todos tuvieron respuesta, o casi todos tuvieron respuesta a la aplicación de fungicidas, incluso con los rindes que tuvimos. Y eso es lógico, porque cuando tenemos muy baja área foliar, dado por la sequía o por las heladas, cualquier pústula que sea protegida va a generar una respuesta en rendimiento. Pero la mejor alternativa fue proteger al cultivo con una aplicación de carboxamida en SADOS 39 o, como segunda opción, con una mezcla de triazol y estrobilurina en SADOS 39. Los otros mucha diferencia no tuvieron respecto a esa estrategia. Podemos después discutir por qué tuvimos respuesta al Cenic, o sea, una semilla bastante simple, más que a Chúcaro y asistiva, pero esa es la realidad que tuvimos en los 3 ensayos del año pasado. Fíjense que las barras Bordeaux siempre están por encima de las barras rojas y las barras L. Y para terminar, y estoy justo en el horario que me pidió Agus, los resultados de fitoestimulantes, esto se lo voy a contar más como anécdota, porque nosotros después de charlar con Martín Díaz Orita y tratar de planificar cómo íbamos a hacer los ensayos de fitoestimulantes que arrancamos este año en nuestra región, la primera conclusión fue que no hay que sacar ninguna conclusión hasta que tengamos muchos ambientes ensayados, porque la respuesta es suelo dependiente, es ambiente dependiente, más que si lo manejábamos con más o menos nitrógeno al cultivo. Así que simplemente como información de que estamos haciendo ensayos en los que comparamos diferentes fitoestimulantes, sean con tratamientos foliares, con tratamientos en semilla, biológicos, químicos, de micronutrientes, todos los hicimos, si recuerdan, en un único ensayo, comparados todos contra todos, tanto en trigo como en cebada. Los tuvimos en los 3 ambientes en los que hicimos ensayos. Y bueno, simplemente este año no tuvimos ninguna diferencia con ninguno de los fitoestimulantes que evaluamos. Sí hubo diferencias en promedio frente al testigo. Si se fijan, casi siempre los testigos están abajo. Pero esas diferencias no lo pescó la estadística. A pesar de que
los rendimientos promedios que hacemos son enormes, son de 300 kilos, 400 kilos. No creemos que valga la pena repasarlos porque simplemente lo que queremos llegar es hacer cuando tengamos suficientes años de datos, perdón, hacer una evaluación de cuál es la respuesta probable según el índice ambiental, algo parecido a lo que mostré recién para lo que es fósforo y azufre y refertilización nitrogenada. Como tenemos pocos años de ensayo, no podemos llegar a ninguna conclusión clara, pero si se fijan, no evaluamos ninguna respuesta en base a la estadística en ninguno de los ambientes que lo probamos. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con estos productos porque la pregunta está recontra presente y bueno, vale la pena analizarlo. Bueno, voy a dejar de compartir. Lo quería hacer lo más corto posible porque siempre lo más rico de esto es la discusión y la verdad que traté de resumir todo lo que vimos hasta ahora en ensayos, en estos 2 años de ensayos en FINA. Lo único que recordarles es que con el Grupo Acción Agrícola lo que convenimos es seguir explorando los ensayos con algunos cambios en lo que tiene que ver con protección de cultivos, pero nada, queremos juntar un año más de ensayos para tener un resumen de por lo menos 3 campañas que seguramente sean variables en lo que es clima y lleguemos a un mensaje bastante más consistente, ¿no? Bueno, listo, Agus, ahí estoy y Genial, Diego. está Gracias. para tu presentación. Buenísima la presentación y sobre todo el respeto escrupuloso de los tiempos. Gracias, Diego. Preguntas para Diego acerca de su presentación. ¿Alguna duda que haya quedado? Por ejemplo, a mí, Diego, me quedó una que en realidad es tipo, yo te voy a hacer la pregunta tipo Fantino, ¿viste? Así, para. Vos me estás diciendo que muy a pesar de lo que consideramos a priori, las eficiencias en el uso del nitrógeno fueron iguales o superiores partiendo la dosis que incorporando todo el nitrógeno pre-siembra o a la siembra. Sí, la respuesta es sí. Y digamos, estos ensayos, si recuerdan, Juan siembra el nitrógeno antes de la siembra. O sea, no es que boleamos urea y no se incorporó. Juan siembra con la sembradora el nitrógeno pre-siembra. Y la alternativa es sembrar parte de la dosis y guardarse 50 kilos bueno, 100 kilos de urea por hectárea, o sea, 50 kilos de nitrógeno por hectárea, para aplicar cuando ocurre la primera lluvia en encañazón. En algunos casos fue en SADOC 31, o sea, el inicio de encañazón, pero en algunos casos fue cuando teníamos 2 nudos, o sea, la encañazón un poco avanzada. Y hasta ahora, con los 6 ensayos que hemos hecho, en 6 campos distintos en 2 años, los resultados eran esos. Obviamente, cuando el rinde del cultivo fertilizado a la siembra era menos de 3.500 kilos por hectárea, lo que me ofrecía, que eso indicaría un año seco, como fue el año pasado, con poca recarga en encañazón, lo que me ofrecía refertilizar era poco, pero no perdí eficiencia, estaba igual. Lo único que pasaba era que no ganaba mucha. Cuando el rinde del cultivo era más de 3.500 kilos por hectárea, porque hubo una buena recarga primaveral o fin del invierno, refertilizar me generaba 300 kilos de respuesta, o sea, era más eficiente el cultivo que si lo hubiera sembrado el nitrógeno toda la siembra. Hasta el momento tuvimos eso. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de esta así aclaratoria o reflexiva sobre lo que presentó Diego? Métanle. Perdonen que la explicación de los resultados no es tan clara cuando tengo la figura ahí, pero siempre me termino, para explicarlo lo más detallado posible, me mezclo un poco, me parece. Agustín, buenas tardes. Sí, Claudio. Sí, ¿qué tal? Diego, no, yo pensando un poco en mi métier, ¿no? Porque en definitiva, yo aquí estoy por más que nada por nutrición foliar y por Spraytec, por la experiencia que nosotros tenemos con bioestimulantes o nutricionales nitrogenados, como el caso de Absortec, me gustaría probar, digamos, la misma dosis, toda la dosis llena de nitrógeno, de urea, incorporado a la siembra, y refertilizar, buscar una fertilización complementaria con un nitrogenado foliar en ese momento donde se da la lluvia oportuna, digamos. Es decir, bueno, pongo todo a la siembra y cuando tengo la oportunidad agrego un nitrógeno foliar de rápida, digamos, de rápida absorción, un nitrógeno metabólico, no solamente para aprovechar ese nitrógeno y los elementos
que componen la formulación, sino también para hacer mucho más eficiente el uso de los recursos que tiene disponible. Me gustaría esa prueba. Bárbaro. Sí, Claudio, es una de las cosas que queremos probar. Lo que yo te puedo decir, no por mi experiencia, sino por la de Agustín, que vos la conocés, el sudoeste, que tiene un patrón de lluvias parecido a la región, es que Sí. a esas aplicaciones hubo respuesta, o sea, aumentó la eficiencia del nitrógeno y sobre todo aumentó la calidad, ¿no? Digamos, la proteína en grano aumentó mucho cuando hicimos esas aplicaciones. Sí, sí, totalmente. En orden de Eh, aparición, Juli y Nacho. estaban en orden inverso en realidad, Nacho y Juli después. Escuchá. No, yo te iba a decir que le daría la palabra a Julián. Y si querés, yo anoté un par de cosas ahí como para que comentemos antes de pasar a lo otro final, más de los ensayos y demás puntual, si te parece, como vos quieras, ¿eh? No te quiero alterar tu perfecta organización del programa. Vamos todavía. Gracias, Nacho. Juli, dale vos. Bueno, me subo a tu para un poquito. Nosotros venimos, digamos, ¿o qué peso le ponen, después de esta pregunta tuya, Agustín, del nitrógeno dividido, qué peso le ponen a esa lluvia oportuna para capturar esos 300 kilos más, digamos, para mejorar esa eficiencia? Mucho, Por el Juli. momento en que ocurre el comienzo de encañación y cómo es nuestra zona. ¿Se entiende? Ya sabes. Sí, digamos, la pregunta es, che, ¿qué pasa si llueve apenas empieza el encañazón y bastantes milímetros o si llueve cuando ya tenemos 2 nudos, 3 nudos y no son tantos milímetros? Bueno, la respuesta esa yo creo que nos la puede dar el rango de rendimientos explorado, digamos. Cuando llueve tarde y no llueve tanto, el rendimiento de algo que está fertilizado a la siembra con la dosis completa va a ser más parecido a menos de 3.500 kilos que a más de 3.500 kilos. Está bien, es una diferencia grosera, ¿no? Porque capaz que son 4.500 y no 3.500, ¿no? Lo que explorás. Pero si son menos de 3.500 kilos, es porque la lluvia esa no fue ni tan oportuna ni tan grande. Y entonces el efecto de refertilizar ahí va a ser poco. Y es lo que vimos ahí. Ahora, si la lluvia es oportuna y es alta, que suele pasar más al este de la región, la respuesta fue más alta. Y es lo esperable, ¿no? O sea, cuando la lluvia es oportuna y es alta, es lo esperable. Ahora bien, de lo que sabemos de sudoeste, porque tenemos más datos que estos, esto es lo primero, lo que tenemos de estos datos. ¿Qué sabemos de sudoeste? De sudoeste que sabemos, y Agus, solo aclarar un poquito más si no estoy acertado en lo que digo, es fertilizando en 3.2 o en 3.3 hay respuesta. O sea, hay respuesta. No es que no hay respuesta, no es que es muy tarde. No, la respuesta está. ¿Por qué? Porque tenemos una base de nitrógeno, que es la que usa el cultivo hasta ese momento. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, es menor en el año bueno que si hubiéramos fertilizado toda la siembra. Ahora, tanto menor y casi nada. Es nada. O sea, es mucho más lo que se gana. Sí, 5%, Diego, la eficiencia en el uso del 5%. nitrógeno. Es 5% menor. Nosotros partimos la dotación de nitrógeno, pero sin mirar las lluvias. No hacemos lo que dijo Diego, esperar a que llueva. Es por ley, la ponemos en Z31, Z32, pase lo que pase. En un número importante de experiencias, 7 años, 3 o 4 localidades por año, y en promedio general perdimos 5% de eficiencia en el uso del nitrógeno. Casi que nada. O sea, Es anecdótico. perdés Habría que hacer 5% una de buena estadística. Lo que O sea, interpreto 5% de eficiencia en el uso del nitrógeno, lo que perdimos. Por dilatar la decisión de completar el modelo más tarde, nada más. ¿Qué significa Y eso? ahora sí me parece que Nacho puede también sumar. Para Yo porque, terminar. perdón, Sí, Juli. porque el ambiente de 3.500 kilos, por ahí lo estamos viendo este año con la recarga que tenemos, digamos. Si nosotros tenemos los perfiles llenos, ya el nivel para adelante es más alto. Y en ese momento, y con esa situación, yo estoy cada vez más convencido de que las lluvias son poco oportunas. O sea, tenemos pocas veces lluvias importantes, 20, 30 milímetros, antes de fin de agosto. Uh-huh. Para mí estamos demasiado, no sé, es la historia, qué sé yo.
soy parte. Sí. Para cerrar la respuesta a eso, Juli, es, ¿qué pasa? Lo que nos indicaron los ensayos el año pasado es que si vos partías la dosis, rendía igual, no es que rendía menos. Pero claro, porque obviamente ahí hay que ver, que es lo que me dijo Juan una vez, es el nivel fino de a qué nivel de nitrógeno llegamos, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a 80 kilos de nitrógeno por hectárea a la siembra y partir la dosis 40-40 a llegar a 160 y partir la dosis 120-40, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Lo que nos dice esto es que si nosotros nos ahorramos la aplicación, porque ¿qué va a pasar este año? El modelo de nitrógeno con el que vamos a iniciar seguramente sea muchísimo más defensivo para los que sembremos fina que si estuviéramos con el perfil lleno. Por lo menos 15% más defensivo, es lo que nos indica la simulación. Por lo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos oportunidad de esperar la recarga invernal y si llueve, refertilizar. No estamos diciendo, che, partámosla siempre. Usemos un modelo para la expectativa de rinde que tengamos y si viene la lluvia, refertilicemos, que vamos a tener respuesta, porque si viene la lluvia seguramente estemos, sobre todo para lo que es pico para el este, estemos para apuntarla a más de 3.500 kilos por hectárea. Ese es me parece, como cerramos a lo que tenemos hasta ahora de esto. Bárbaro, Juli. Ahora sí, Nacho. Che, no, ante todo, espectacular el laburo, chicos, los felicito. A ustedes, al grupo, por apoyarlo sobre todo. Súper importante esto de generar info local, y creo que lo explicó muy bien Diego, la importancia que tenía casualmente esto del nitrógeno, ¿no? Y me meto con eso derecho. Yo, ante todo, les aclaro que puedo llegar a decir cualquier pavada hoy, porque la verdad que venimos en un año nosotros de trigo que le acabo de ver los rinde a ustedes, cosecharon 65-70% del promedio. Es un lujo, nosotros cosechamos entre el 15 y 20%. Venimos de 6.000 kilos en promedio, en 30.000 hectáreas, a bajar a 1.000, más o menos. Así que yo estoy choqueado todavía. Cuando me llaman para preguntarme cosas, no sé para dónde responder, les digo la verdad. Y siempre tratamos de manotear todas estas cosas que estudiamos alguna vez y las estadísticas, como los modelos de simulación, como planteó Diego, y la verdad que te desorienta. Che, pero más allá de esa intro medio absurda que les doy, le digo, nada, puntualmente con lo de partición de nitrógeno, yo cuando lo vi Dieguito me pasó hoy a la tarde de presentación y había estado chusmeando un poco, me llamó un poco la atención, como plantea Julián, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos viendo un poco ahí mismo la presentación y después seguro Agus vi que va a hablar un poco más y lo retomamos después, pero la verdad que el manejar la probabilidad de que esa dosis dividida se incorpore, a mí de impacto inicial me llama un poco la atención, pero les quería preguntar lo que estaban diciendo del sudoeste, que es donde ustedes trabajan, porque no es lo mismo Suárez, corregime Agus, que Cabildo, no sé, porque me acuerdo de alguna época de trabajar para Materia Pampa en su momento y demás, con estas cosas de partición. Y eso cambia mucho lo que vos podés hacer, ¿no? Y igualmente no me sorprende que el efecto sea positivo, les digo la verdad. Nosotros acá, cuando me tocó venirme a vivir acá, ya hace 8 años, arrancamos yo laburé mucho en un grupo de Aprecid grande acá, y laburamos mucho en brecha, y siempre la brecha es el nitrógeno, no hay con qué darle el nitrógeno, el fósforo, el azufre, es la nutrición del cultivo, una de las principales brechas, sacando el agua, ¿no? Que es lo que nos pasó este año, lo que podemos hacer con lo que tenemos de agua. Y la verdad que el tema de la partición, donde nosotros vimos que lo podíamos aplicar muy bien, fue cuando empezamos a ajustar mucho el manejo, primero fecha de siembra, empezamos a invertir un mango más en nitrógeno y fuimos a niveles de nitrógeno más elevados. Entonces la verdad que a veces operativamente teníamos un problema de aplicar todo junto a la siembra. Necesitábamos mucho con lo que es con líquido, sí o sí entrar 2 veces, por ejemplo. Y de ahí el comentario, que seguramente que les puede servir, que tiene que ver con esto de seguir probando y tiene que ver con las fuentes y todo. Diego, estuvo buena la aclaración que hiciste de que lo habían incorporado, porque con la incorporación también se está ganando mucho de eficiencia. No es preocupante bolear, la verdad, en invierno y menos en la zona allá de Trenque. Siempre, yo soy de allá, así que siempre me acuerdo el frío que pasaba cuando iba al secundario en la mañana y sé que no se va a perder mucha urea en ese momento, que están haciéndolo.
Así que, nada, un poco eso. Trabajar sobre fuentes puede ser algo importante y me parece que tiene mucho que ver con esto de dónde lo sugerís, dónde lo implementás. Me parece que tiene que ver con, si querés, con la demanda que vas a tener, ¿no? En qué ambientes estás viendo vos. Los ambientes de alto potencial estoy seguro que puede ser una herramienta muy buena. En estos de medio bajo, creo que tiene que ver con los resultados que te dan, Diego. Me parece que muchas veces no vale ni la pena. Y otra cuestión, y les dejo para que me digas, me comentes algo, que me parece interesante de aportar, tiene que ver con la proteína. Cuando vi la figura de la eficiencia en el uso del nitrógeno, esos 42 kilos más o menos que pusiste, no se sale mucho de lo que estamos viendo, si bien hay diferencias varietales, eso es para trabajarlo también, por grupo de calidad, por un montón de cosas que al fin y al cabo rinden más, rinden menos, tienen más, menos proteína. Lo que nosotros hemos trabajado mucho en cambiar, y la partición nos ayudó muchísimo, y complemento lo que aportó Claudio, me parece que es interesante, que cuando estábamos laburando en esos potenciales interesantes que mostraste, Diego, de América y algo en pico, en algún tipo de suelo, si no me equivoco, esas aplicaciones tardías de nitrógeno están dando unos resultados impresionantes en rendimiento, en un aporte final, mejorando mucho el peso de grano y sobre todo la proteína. Porque nosotros acá lo que primero saltamos fue, como les decía, de 4.500 kilos promedio saltamos a 5.000 y pico, pero estábamos teniendo un algarrobo de 8,5 de proteína. Lo que penalizás, o sea, solamente hacer ese factor que Mati Armácora lo uso mucho, usted que tiene mucho contacto con Matías seguro, que es el rendimiento por la proteína, cuántos kilos de nitrógeno estás cosechando, a veces te orienta mucho a ver hasta qué punto en realidad no estás corto de nitrógeno, ¿no? Ah, genial, Vasco. Me alegra que hayas dicho que el modelo te gustó, porque le puse cabeza ese modelo y el otro día lo charlamos y en asesores todo y todos coincidieron y coincidimos en que estaba bueno tener un modelo calibrado regionalmente. Digamos, no abundan los modelos para lo que es el oeste y por lo menos una primera intención está bueno. Entonces, para cerrar un poco, yo creo que ese modelo lo podemos tratar de usar pensando en rinde. Seguramente que licuemos proteínas si tenemos altos rindes, entonces, digamos, y sobre todo porque estamos usando variedades que son licuadoras de proteínas. O sea, no tenemos mucha más alternativa. Ahora, si nos animamos, este año la perspectiva es de que vamos a ir a un modelo mucho menos ofensivo de lo que podíamos utilizar solo por el agua del suelo, digamos, en cualquiera de las localidades en las que estamos. Entonces, reforzando un poco, creo, los resultados y con lo que vos dijiste, Nacho, me parece que vale la pena considerar la refertilización cuando estén las lluvias oportunas y nada, a mí también me sorprendió que diera esto los resultados, pero dan esto, entonces Me parece vale la bárbaro. pena seguir De probando. hecho, yo trabajaría bastante, que creo que lo hacen ustedes, porque por lo que ven, tener la posibilidad, por lo menos, que tiene que ver con la estadística de la probabilidad de poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que estos últimos 2 años, yo laburo bastante allá en la zona, y capaz que fueron 2 años medio especiales también, ¿no? En cuanto a cuando llovió en algún momento. Vos lo mostraste ahí en la zona de Trenque, una lluvia que hubo previo al periodo crítico, y después, bueno, después volvió a llover, entonces esas cosas a veces te pueden hacer un poco de ruido, y evaluar realmente la probabilidad que hay de recarga, de fertilizar e incorporar. Y por eso te digo fuentes y todo ese tipo de cosas, que muchas veces hay cosas que tirás menos kilos, son más eficientes y demás, y que pueden llegar a aportar ante una situación determinada, ¿no? Y lo otro, digamos, respecto a lo que tiene que ver con el ensayo de fertilización, el de fósforo, digamos, me pareció un ensayo interesante para evaluar esas dos fuentes que por alguna razón decidieron tomar esas dos, y siempre con estas fuentes un poco más complejas, que son un poco más caras, siempre andamos viendo el número, ¿viste? Y cuántos kilos son equivalentes, cuándo me responde y todo. Y también, si querés, meto el azufre en eso mismo, que me parece que está bueno a veces plantearse algún tipo de ensayo que tenga que ver a nivel de sistema, ¿no? Cuando uno dejar de meter el foco solo en ese, porque sobre todo con el fósforo pasa mucho, ¿no? Porque el azufre como complemento de gramíneas me llamó un poco, de hecho me llamó un poco la atención los resultados, y me preguntaba si tendrá que ver con el tipo de fuente que utilizaron, que a veces no es tan fácil de que deje todo eso disponible, pero bueno, nada, para charlarlo eso. Pero sobre todo lo que tiene que ver fósforo, nada, nosotros, o personalmente, siempre tratamos de eso empezar a verlo en más largo plazo, ¿no? Porque si ya hicimos minería en el fósforo, lo tenemos que volver para atrás de alguna manera.
porque sabemos el efecto que trae, y estos años se ve el efecto, los suelos muy chacareados contra los, ¿no? El día y la noche, ¿no? Y lo habrán visto en todos lados ustedes. Entonces, nada, el fósforo, viste, cuando baja estas cosas que a veces bajás en kilos por conveniencia económica y demás, bueno, capaz que siempre hay que meterle una pata también en el número, guarda, esto lo va a tener que compensar con bolear, no sé, súper simple, por decirte alguna cosa. Hay opciones, miles de esas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas me parece tan bueno a veces ir metiendo todo esto, a ver, hacer los ensayos para la zona ya es un paso gigante, empezar a pensar en los sistemas completos, seguramente están laburando ustedes, y yo ahora no lo están mostrando, pero me parece que es importante, sobre todo lo que tiene que ver con nutrición. Respecto a eso, Nacho, y ya le damos paso a Agus, creo que es oportuno, corregime Agus, digamos, mencionar lo que hicieron en Oeste, o sea, la región vecina, tuvieron los ensayos de largo plazo. A ver, ¿por qué comentario? Porque las fuentes que evaluamos acá, además de aportar fósforo, aportan un balanceado de nutrientes, y eso importa, y sobre todo el azufre, ¿no? Digamos, acá la respuesta también nos llamó la atención, estuvo solo en los ambientes de muy alta producción, o sea, América, Trenque, de buenos suelos que tuvimos, en un año bueno, pero tiene mucho que ver con lo que se observó en los ensayos de mediana duración de 6 años en la rotación en la región de al lado. Cuanto más chacareado estaba el sistema, cuanto menos fósforo inicial tenía, cuanto menos materia orgánica tenía, más respuesta había a reponer el fósforo y fertilizar con azufre. Y lo que llamó la atención respecto a la fina, que a vos te llama la atención y a todos nos llamó la atención, y hasta a Daniel Miralles cuando fuimos tres se llamó la atención, es que un ambiente que sin fertilizar, sin ninguna fertilización, daba 5.000 kilos de trigo, cuando le agregabas una fertilización balanceada con reposición de fósforo y todo, daba 6.000 kilos de trigo, o sea, respondía en 1.000 kilos. Un ambiente con buena disponibilidad hídrica, todo estamos hablando, ¿no? Parecido a los de América de nuestra región, con Napa, que sin fertilizar daba 2.000 kilos de trigo. Cuando tenías en la rotación reposición de fósforo y fertilización con azufre, daba 6.000 kilos de trigo, daba lo mismo que el otro ambiente. Y el trigo era la especie que, digamos, de cultivo que más respondía, era más que el maíz incluso. Entonces, era planchada la respuesta. Cuando vos tenías reposición de fósforo y fertilización azufrada y altos niveles de nitrógeno, no importa el ambiente que tuvieras, siempre que tuvieras agua, que todos tenían agua, te clavabas en 6 toneladas de trigo. O sea, parecido a lo que son los ambientes de más al este de la región nuestra. Entonces, es lo mismo que dieron los resultados estos aplicando azufre. O sea, 400 kilos de respuesta para ambientes de 4.500 kilos de trigo promedio. Entonces, me parece recontra valioso considerar fuentes azufradas, y bueno, ya le hemos charlado con un montón de miembros ya. Sí, hay mucho para hacer de eso, la verdad que es un desafío. Lo que es cierto que lo que antes no se veía casi nunca de respuesta a azufre, hoy se ve casi en todos lados, y es lo que está pasando con el zinc, y bueno, nada, o sea, las causas las sabemos todos, ¿no? Pero bueno, a cuidarnos en los ambientes no tan alto rinde como podemos esperar este año, capaz que la respuesta sea un poco más ligera de lo que pensábamos inicialmente, ¿no? También vale la pena mencionar. Agus, va vos y cerramos la última media hora después con preguntas y respuestas. Buenísimo. Bueno, gracias por este intercambio. Perdón, te hago dos comentarios muy breves de lo de los ensayos. De los fitoestimulantes que dijo Dieguito, me ha tocado hace como 6 años que venimos probando, y de un montón de empresas y de todo, posicionar bien para qué es cada cosa, es súper importante. Ahí vos lo separaste, lo que iban en semillas, lo que van en foliares. Saber bien para qué es cada cosa, porque hay de todo dando vuelta. Entonces, saber eso. Las respuestas, un poco como vos dijiste, la estadística no me da mucho, no te da nada, ¿va? La estadística, pero si no saqué mal la cuenta, tenía como 10-15% arriba, en plata es un montón de plata. Y yo te puedo decir que la experiencia que tenemos es que son cada vez con el tiempo cada vez más consistentes ese rango de respuesta, del 5 al 10% de ir viendo en cosas de semilla y de foliares. En los foliares generalmente ves más respuesta que en los de semilla, y en los de semilla yo creo que lo que es súper importante es el ambiente que hay cuando se establece el cultivo. Donde vos tenés, por lo que venimos viendo, porque no es que vos propusiste algo, Diego, de ver ambiente por potencialidad y demás. Hemos visto respuestas enormes en ambientes de 6.000 kilos de trigo y en 2.500.
Y cuando nos empezamos a ver y dar vuelta, creo que tiene mucho que ver con las condiciones que está el suelo en ese momento, muchas veces humedad, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando hay microorganismos ahí dando vuelta, si no hay agua no pasa nada, básicamente. Y lo otro, lo de los curasemillas que comentaste, se ve muchísimo. Acá veo algunos de los chicos que trabajamos hace mucho con tema de las carboxamidas y demás. Como curasemilla la respuesta es muy marcada. Lo único que me llamó la atención es, lo que tendría en cuenta es utilizar por ahí alguna variedad que uno tenga bien claro que es susceptible a mancha amarilla, como podría... A ver, vos tenías algarrobo que le agarra, pero por ahí a ceibo le agarra más. Ya ceibo por ahí capaz que está saliendo el ruedo también. Hay otras variedades. ¿Y por qué? Porque indudablemente todo eso lo que aporta mucho es en el primer periodo y tiene que ver con la mancha amarilla mucho, lo que aportan los curasemillas en sí. Después, respecto a la estrategia de todos los ensayos que hacemos de fungicida, en la zona de ustedes, en la zona nuestra, todo, cuando vas al sur, lo que vos dijiste es lo que se ve, ¿no? O sea, hoy los fungicidas con agregado de carboxamida y demás están superando claramente a los otros. Si hay resistencia o no a algunas enfermedades, ya no lo sé, pero bueno, eso puede ser. Y bueno, nada más. Así, Hugo, habla lo tuyo y después seguimos. Después si querés hacerte una mención del curasemilla que venimos charlando de los resultados, ponerlos en el contexto de cómo fue el año en términos, y cómo son nuestros ambientes en términos de la historia de FINA, etcétera. Por el efecto Scenic versus otros, por ejemplo. O sea, curasemillas más simples versus más complejos. No, sí, claro, desde ya, digamos, no estamos hablando de ambientes y sistema de producción donde la presión de enfermedades del suelo que tengan su nicho específico en el cultivo de trigo o cebada sean explosivas, ¿no? Desde ya que en la medida que te vas a rotaciones con más presencia de cultivos de invierno, por ejemplo, digamos acá difícilmente alcanzamos el 25% de cultivos de invierno en la rotación, y que por otro lado se van alternando con cultivos que no son hospedantes alternativos, la presión uno puede presumir que es más baja. A la medida que te venís más hacia el sudeste, la presión se empieza a incrementar y en estas rotaciones que tenés 2 cereales de invierno cada 3 años con alternancia de cultivo de soja, explotan enfermedades de suelo y que atacan al cultivo en estadios bien tempranos. Ahí es donde vemos mayores respuestas a combinaciones más sofisticadas, digamos, por decir de alguna manera, que como curasemilla. Pero bueno, de todas maneras, es una pregunta genuina y que abordamos hace ya 2 años y que, bueno, vamos a hacer algunos retoques respecto de cómo abordamos el problema y qué respuestas queremos encontrar. Bueno, vamos al Bill Metal. Hablemos un poquitito de números para a ver si me ven bien en la pantalla. Diego, confirmame si está todo en orden. Sí, perfecto. Oye, buenísimo. Bueno, repaso quiénes nos dieron una mano durante la última campaña y quiénes formamos el equipo. Diego, que recién habló, Juan, que es el anónimo hoy, pero que está presente en todas las acciones de la zona, y lamentablemente para ustedes, quien les habla ahora, me propuse una especie de juego de probabilidades, pero usando como variable de respuesta los indicadores económicos, ¿sí? Entonces, jugando un poquitito con estas probabilidades y partiendo de la base de la descripción que hizo Diego, mediante las herramientas de simulación, tratar de entender dónde nos podemos parar entre distintas subregiones y cuáles serían los rendimientos explorables, ¿sí? Viendo eso, tomar lo que para nosotros podría ser para esta campaña un margen de referencia en condiciones normales. Ahora, si pasamos a una condición inicial seca, se me ocurrió pensar a ver qué podía hacer usando estos modelos que describió Diego de fertilización para optimizar los recursos partiendo de la base de que arrancamos en seco y ver si eso podía modificar los márgenes o los indicadores económicos. Y después considerar a ver si con un poco de suerte climática se revierte el escenario durante el ciclo del cultivo,
Pues Diego nos mostró que las chances de recibir una recarga en los próximos 40 días o 35 días son escasas, pero sí se puede ir revirtiendo el escenario climático durante el ciclo del cultivo, y por lo que nos mostró recién Diego, con eficiencias que a priori no tenemos por qué pensar que se van a perder en gran medida, recalcular, hacer alguna aplicación de nutrientes más tardía para recuperar la posibilidad de tener un alto potencial de rendimiento y volver a analizar esos números. Finalmente, reflexionar al final si existe una oportunidad para esta campaña de sembrar un trigo partiendo de la base de un suelo moderadamente seco. Entonces, para lo que es la región de referencia, yo tomé tres casos. ¿Por qué tomé estos tres casos? Primero, porque son representativos de la variabilidad ambiental, y segundo, porque eran aquellos casos donde teníamos suficiente cantidad de información como para poder simular los escenarios climáticos y de suelo posibles o explorables. Entonces, primero me imaginé un cultivo de trigo en la región América, la que más potencial tiene en nuestra región, que en promedio, como mostró Diego hace un ratito, si partía con el perfil lleno a 1,40 m y eventualmente un acceso a napa, que no es lo que estaba simulado, pero de todas maneras uno lo podría pensar, podríamos tener un rendimiento de unos 54 quintales por hectárea. Ahora, esto es en promedio de toda la experiencia simulada por Diego. Ahora, si partíamos del perfil, entre comillas, seco, es decir, 40 centímetros de humedad en el perfil, lo que contó Diego, se va mojando de arriba para abajo, nos deja en capacidad de campo 40 centímetros, ese rendimiento medio esperable bajaba a 45 quintales por hectárea. Ahora, haciendo ya uso del gran número de datos que te puede proveer una simulación, dije, ¿qué pasa si uno arranca con el perfil seco y el año se convierte en bueno, muy bueno? Vamos, el 25% superior de los casos, ¿sí? Un cuarto, o la cuarta parte superior de los años climáticos, y dijimos, bueno, ahí se recupera el potencial eventualmente, y se vuelve a plantar cerca de los 55 quintales. Esto es para el escenario América. Ahora, tomamos clima de Anguil, que, insisto con esto que planteó Diego hace un ratito, que es, cuidado, los modelos no están simulando, no están considerando las posibilidades de pérdidas por heladas en pasto, o sea que consideramos que pueden sobreestimar un poco para este caso en particular el rendimiento, pero de todas maneras el ejercicio intelectual sirve. Es decir, bueno, a perfil lleno, un rendimiento esperado por encima de los 38 quintales, para un año climático promedio y un perfil que apenas tiene 40 centímetros de suelo húmedo, pensamos en 36 quintales, y si a ese perfil que arranca seco o moderadamente húmedo, yo le cargo un buen escenario climático durante el ciclo del cultivo, el rendimiento medio que se simuló fue 43 quintales. Y una tercera opción que es para generar el pico, ¿sí? Cuando en promedio con un suelo cargado pensábamos en 40 quintales, 38 si el suelo arranca moderadamente cargado, y si el año se vuelve bueno, por más que el suelo esté moderadamente cargado, podríamos llegar a explorar 44 quintales. Bien, estos son los escenarios. Cualquier coincidencia con la realidad queda a criterio de cada uno. Pero de todas maneras queríamos hacer este ejercicio. Bien, ¿cómo optimizamos los recursos para explorar cada uno de esos, del escenario promedio? Bueno, en el caso de América, una fertilización importante, 240 kilos de urea por hectárea, 100 kilos de MAP, la urea repartida en 2 fertilizaciones, con 2 aplicaciones de fungicida. ¿Y por qué hago un repaso de esto? Porque esto influye directamente sobre los costos. Si vamos a hacer un análisis económico, tenemos que considerar estas variantes que definen en gran medida los costos de producción. En el caso de Anguil, un planteo mucho más modesto en términos de nutrición y de insumos en general, con 150 kilos de urea, 60 kilos de MAP a la siembra, todo la urea aplicada en una única fertilización y una aplicación de fungicida. Mientras que en Pico, una situación intermedia, en donde la urea está en unos 185 kilos por hectárea, 80 kilos de fosfato monoamónico, también todo aplicado entre una fertilización y una única aplicación de fungicida. Sobre esa base uno establece los costos de referencia para empezar a pensar qué podría pensar uno respecto del margen bruto de un trigo en la campaña que viene. Bien,
Si todo esto que les dije es cierto, y yo pongo acá cuánto del gasto directo se va en labores, en fertilizantes, que es la variable que más diferencia podemos establecer entre subregiones o planteos productivos, dada la diferencia de potencial ambiental. Es decir, cuando uno tiene un promedio climático y el perfil cargado, una situación, digamos, estándar para establecer el cultivo de trigo, podemos esperar 54 quintales, como les comentaba, en América, 40 en Pico, 38 en Anguil. Esta distribución de costos y todo sumado, le sumé también el margen bruto como para que también tengan una idea acerca de el ingreso neto que yo calculé, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos el mapa de suelo que mostró Diego al principio, diríamos, bueno, reseteamos, empezamos la campaña, perfil cargado, promedio climático, margen esperado del trigo y en América unos 500 y pico de dólares, 370 para Pico, 400 en el caso de Anguil, que es un cultivo un poco menos oneroso. También lo expresé por si alguno quiere ver cómo lo calza en un esquema de campos arrendados, ese mismo margen expresado en quintales de soja, que es el punto, lo que dice 1,5, 1,02 y 1,13, es lo mismo que está expresado en dólares, 541, 367 y 408, pero en quintales de soja, como para ver qué tan cerca o lejos el trigo nos deja de un esquema de campo arrendado para cada una de las regiones. Bien, ahora, ¿cómo varían si yo no toco mi tecnología y digo, parto con un rinde medio a perfil seco, o sea, con 40 centímetros de humedad o 40 centímetros de suelo, capacidad de campo y el resto vacío, en cada una de esas localidades, que sería el escenario actual con una lluvia más, con la lluvia que mencionó Diego de promedio, es decir, algo que todavía no ocurrió, estos 40 centímetros de humedad, ¿sí? Es decir, si nosotros recibiéramos algo así como las lluvias promedio y fueran muy eficientes para incorporarse en el perfil. ¿Cómo se me modifican esos márgenes si yo parto de esta condición? Bueno, lo que eran 500 y pico de dólares se me transforman en 300 y pico. Lo que eran 400 para Pico y Anguil se me transforman en 330, 360 respectivamente. O sea, lo que era 1.4, 1.5 quintales de soja, ahora estamos en 0.9 o 1. Y ahí, por las dudas, puse los rendimientos que esta simulación nos plantea como un escenario posible o promedio si partimos con 40 centímetros de perfil cargado, ¿sí? Ahora, toda esta es información que nosotros conocemos al principio de la campaña, el contenido de humedad en el suelo. Por eso Diego insistió en la metodología y la importancia del análisis del suelo, porque esto lo podemos saber a priori, en qué condición partimos. Si uno sabe que el potencial de rendimiento baja en esta magnitud, de 54 quintales para el caso de América, en uno de 45 quintales, también puede presumir que bajarán los requerimientos nutricionales, que fíjense en estos gráficos cómo los fertilizantes, por ejemplo, influyen directamente sobre ese costo, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, si estamos con una expectativa de un rendimiento 20% inferior, ¿por qué no planteamos, si es tan importante dentro de los costos la nutrición, ¿por qué no planteamos disminuir la nutrición en la misma magnitud que se disminuyó el rendimiento objetivo? Bien, ¿qué hice para simular esto, para pensar en esto? Bueno, lo primero, bajo un poco el fósforo de la siembra, 20 kilos menos de MAP, ya vendrán tiempos mejores para hacer una fertilización alta. Entonces el que tenía 100 usa 80, el que tenía 80 usa 60, y el que tenía 60 usa 40. Por otro lado, reduje en un 25% la dotación de urea, y además, para el caso puntual de América, que yo planteaba un modelo alto de nutrición en 2 aplicaciones, pensarlo en una sola, un planteo conservador. Bueno, yo había bajado entre 100 y 200 dólares los márgenes. Con estas prácticas de ajuste de tecnología, les recuperé de los 100 a los 200 entre 50 y 100. Es decir, el prejuicio que significaba una condición seca al inicio del ciclo, pude recuperar el 50% de eso trabajando sobre el esquema de costos y la eficientización del uso de los recursos, ¿sí? Entonces, de alguna manera,
con esta merma recuperé una parte ajustando tecnología. Pero, si el escenario climático se revierte, yo me estoy perdiendo de capturar el potencial de un año bueno, incluso cuando partimos de un perfil seco o moderadamente húmedo. Entonces, habida cuenta de lo que nos mostraba recién Diego, que es, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, no perdemos tanta eficiencia. Es decir, bueno, ¿qué pasa si voy a rendimientos de años secos al inicio, pero que después se revierte, que era la tercera opción que les daba en un principio, y recupero mediante una fertilización tardía el potencial de rendimiento? ¿Qué nos podría pasar con esos rendimientos? ¿Sí? Obviamente, los kilos de fósforo no los puse al inicio y no los voy a poner al final. Ahora, si se revierte el escenario climático, yo podría echar mano sobre la urea, reforzar la dosis de nitrógeno. Por otro lado, no me va a quedar otra que hacer la aplicación, la dotación de urea, lograrla en 2 aplicaciones, o sea que a todos se me incrementa el costo de labores. Y por otro lado, si el escenario climático se revierte y se pone húmedo sobre la primavera, yo presumo que el manejo sanitario tiene que ser un poco más intensivo, entonces también tengo que necesariamente levantar los costos en la cuestión del manejo de enfermedades, particularmente lo que es roya, que suele estar asociado a esas primaveras más húmedas, a las cuales respondería este escenario. ¿Sí? Arranco con perfil seco, la campaña se revierte, se pone húmedo en la segunda mitad del ciclo, y yo reacciono aplicando urea, pero en una nueva fertilización, y eventualmente me podría llevar alguna aplicación extra de fungicida. Bueno, recuperé nuevamente ese margen que estaba entre 1,5, 1,6 quintales de soja, o los 500 y pico de dólares para el escenario de América, y volví a superar los 450 o 400 dólares en el resto de las localidades, en el caso de Pico y en el caso de Anguil. Entonces, de alguna manera, estas son las posibilidades, decir, bueno, el rendimiento medio y mi manejo promedio. Un rendimiento influenciado por una dotación escasa de humedad en el perfil. Si no modifico el manejo, perdí a razón de 100 y hasta 200 dólares de margen por hectárea. Si ajusto para ese nuevo óptimo económico, que sería menor potencial, pues menor dotación de nutrientes, puedo recuperar una parte de esa pérdida, pero de ninguna manera puedo recuperar toda la pérdida que me significa arrancar con el perfil moderadamente húmedo en vez de completamente recargado. Y ahora, si el escenario se revierte, puedo recuperar nuevamente ese margen. ¿Hay una posibilidad acá? Sí, ajustar los costos, partiendo de la base de un escenario seco, guardándome la carta de revertir mi esquema productivo en virtud de que mejoren mis objetivos de rendimiento. Hasta ahora vamos por ahí. Ahora, cuando empezamos a decir cuál es la alternativa a hacer todos estos enjuagues respecto del cultivo de trigo, y la alternativa es pasar a maíz. En una rotación que vengo de antecesor oleaginosa, que naturalmente es el antecesor del trigo, en un esquema de rotaciones uno debería salir o a trigo soja de segunda o trigo verdeo de invierno. Para el caso de Anguil yo lo propuse como ese sistema de rotaciones, o bien pasar del hecho a maíz, que en el caso de América podría ser un maíz temprano, si la recarga se da, y en el caso de Pico o Anguil podría ser un maíz tardío. Pero no tengo que comparar trigo contra maíz, tengo que comparar el combo trigo soja de segunda o el combo trigo verdeo de invierno contra ese maíz, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el trigo con este escenario o nos pasamos directamente a maíz? Tomando precios actuales y el trigo como parte de un sistema de doble cultivo, tomando estas consideraciones, yo pienso en América, un maíz temprano de 10 toneladas y media, y el trigo seguido de una soja de segunda de 2 toneladas y media por hectárea, o en el caso de Pico, tomo un maíz tardío, otro precio, y una soja de segunda de 1,9 toneladas por hectárea. Y en el caso de Anguil, tomo un maíz tardío de 6 toneladas por hectárea, y un verdeo de invierno que es capaz de producir y facturar 200 kilos de carne por hectárea. Diga, bueno, estos son los sistemas que yo quiero comparar. Vamos a ver entonces el margen doble cultivo con estos supuestos, o bien trigo verdeo de invierno versus la mejor alternativa de maíz. Bueno, en cada uno de los 4 escenarios yo les puse
los márgenes brutos. Perfil lleno, la condición estándar de la zona, ¿no? Partir con perfil lleno y era clima promedio. Después, partir con perfil seco, que es 40 centímetros, más el clima promedio, y proyecto en el caso de América $854 del doble cultivo. De 40 centímetros, ajustando solo los costos, o sea, clima promedio, pero los costos bien ajustados para no malgastar fertilizantes. Tómese entre comillas lo de malgastar, porque si no todo lo que dijeron antes respecto de enriquecer el sistema, lo tiramos por la borda. O bien, si parto de un perfil seco, tengo suerte climática, se revierte y yo reacciono y reaplico esos nutrientes que me están faltando. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Sí? Y la línea que trazo ahí, las barras representan el margen bruto del doble cultivo. Las líneas representan el margen bruto de la mejor alternativa de maíz según lo que les estaba comentando. Bien, hay oportunidades. Este es el tema, ¿no? En el caso de América, difícilmente supere las alternativas del margen bruto de maíz. También es difícilmente, en el caso de América, uno, en los ambientes de alto potencial, puede haberse tentado a alterar demasiado las rotaciones que nos trajeron a tener esos desempeños. En el caso de Pico, ya estamos ahí nomás, si todos los supuestos que yo consideré son oportunos, ¿no? Y en el caso de Anguil, dado un impacto interesante de un verdeo de invierno con un $2.30 la carne y un costo de implantación de un verdeo de invierno que solamente la semilla en esta campaña está siendo bastante cara, podría llegar a considerarse como que esa alternativa fina, de vuelta, tenemos un poquito de sospecha de que estemos sobreestimando los rendimientos de trigo, pero seguimos utilizando los parámetros cuantitativos que teníamos y no solamente opinión o experiencia. Dijimos, bueno, en los casos de mayor potencial sobre maíz temprano, vemos que difícilmente la alternativa trigo-soja de segunda pueda ganarle a el cultivo de maíz. Mientras que en los escenarios un poco menos productivos hay más competitividad, sobre todo si la condición de humedad mejora en los próximos meses y reaccionamos. ¿Sí? Entonces, finalmente, y para también, bueno, lo mismo expresado en quintales de soja, por si alguno dentro del esquema general lo está planteando para un campo arrendado, ese arrendamiento estaría fijado en quintales de soja. Bueno, acá tenemos todo completo, el doble cultivo o la alternativa trigo verde de invierno versus maíz en cuanto a lo que uno podría llegar a pagar de arrendamiento. Esto, hablamos de margen bruto, todavía falta la administración para imputarle en un campo arrendado, y en el caso del campo propio, administración. Esta suerte de perspectiva económica y repasando un poco, digamos, tenemos súper claro que el déficit de agua a la siembra nos va a perjudicar en la expectativa de rendimiento. Eso lo tenemos. Hay un modelo para cada región, en todas, entre el 30 y el 60% de la variabilidad del rendimiento está explicado por la humedad de la siembra. En algunas regiones, la pendiente de esos modelos es un poco más inclinada, en otras un poco más plana, pero que impacta. Si pensamos sobre el resultado económico, nosotros vemos que ese impacto, asumiendo que tenemos 40 centímetros de suelo húmedo, puede ser hasta $180 por hectárea, ¿sí? Ahora, ajustando costos, esa pérdida de $180 podríamos recuperarla en un 50%. Y finalmente, y también a la luz de lo que mostraba Diego antes, digamos, si no, uno puede dar vuelta atrás con el planteo de nutrición y recuperarse, podría llegar a capturar valor recomponiendo el margen, ¿sí? Eso es, digamos, desde una visión optimista, podríamos pensar que existe una oportunidad. Porque si lo pienso al final, hay zonas que con esa suerte climática, es decir, que efectivamente se revierta y echando mano de esta recomposición nutricional, podrían llegar a competir con la mejor alternativa, que si uno pretende sostener las rotaciones, sería pasar a maíz. ¿Sí? Entonces, esto era lo último que les íbamos a mostrar ahora, como ya sí pasar a una discusión de qué podemos hacer. ¿Sí? Dejo de compartir para que sigamos con la discusión. Bárbaro.
Una cosa a aclarar, que Agu ya la aclaró, yo ya la aclaré, pero la volvemos a aclarar, es que creemos que sobreestimamos lo que son los rindes en los lugares más heladores. Entonces, todo eso le pusimos, digamos, le pusimos un chimichurri porque era lo que teníamos como elemento de discusión, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, lo que pasó el año pasado es poco repetible en el tiempo. Si uno ve la probabilidad, digamos, puede pasar, sí, puede pasar porque pasó el año pasado, de hecho. Pero, digamos, la Puede probabilidad de que volver a volvamos a pasar. tener, claro, Es la- puede volver a pasar, sí, puede volver a pasar, pero no tenemos que trabajar con ese que va a volver a pasar. Esa es la realidad. Entonces, lo mejor que tenemos para evaluar lo que puede pasar es lo que presentó Agus recién, eh, a sabida cuenta de que el año malo puede venir y que si no, perdón, y todas estas simulaciones que hemos hecho es logrando un cultivo con un stand apropiado, o sea, que se pueda sembrar, que emerja bien, que se establezca bien, que no se enferme, que no se coma una helada que le deje 0% del índice área foliar y no sea ningún cultivo, ¿no? Que también puede pasar. Entonces, es si logramos lograr un cultivo razonable. Entonces, dicho eso, me parece que a partir de ahí podemos trabajar, digamos. Si no, nada de lo que hemos charlado amerita discusión, ¿no? En algo nos tenemos que basar también. Si no, no, te iba a decir que con el tema de los modelos, un poco pasó con las heladas cuando lo hablaste, Edito. Lo cierto es que estamos en una situación de cambio climático que, no sé, cuando yo estudiaba con Giorno, ponele que somos muy jovencitos, ¿no? Casi hablaban de cambio climático y nos mirábamos con cara rara. Hoy día está, y somos todos conscientes del cambio climático, y entonces este tipo de eventos extremos lamentablemente van a ocurrir cada vez más, pero son cada vez también así de difícil va a ser predecir cuándo van a ocurrir. Y vos hablaste de helada y hablaste de seca, y seguramente los modelos en la parte de las situaciones de arrancar con el perfil más seco no es donde mejor modelan seguramente, es donde por ahí capaz que le están errando un poco más, siempre en situaciones más cerca del potencial son mejores. Y la verdad que, a ver, como vos lo dijeron bien, es el ejercicio necesario para disparar ahora, charlar un poco de qué hacemos de acá en adelante, ¿no? Y me parece que como esa herramienta es buenísima. Pero tenemos que tener en cuenta que esto, ojalá que no pase de vuelta en los próximos 20 años, porque la verdad que creo que estamos todos descolocados con lo que pasó. Pero lamentablemente es probable que también una cosa, golpes de calor, que son que por ahí no hablamos mucho en trigo, pero que en el maíz nos pasaron una factura bárbara. Y bueno, nada, eso tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, escucho con cierta frecuencia en los últimos días decir, bueno, está bien, pero viene un año niño. Yo los invitaría a que, o sea, asumiendo por eso que el escenario climático está próximo a revertirse. ¿Sí? Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero mirando, y ya ahí desparramamos culpas entre varios, mirando un poco lo que publica la Oficina de Riesgo Agropecuario, como cuál es el impacto, o cuál fue el impacto del escenario niño y sus fases respecto al rendimiento de trigo para nuestra región, fue entre neutro, digamos, no está asociado con rendimientos superiores a la media, el niño, y levemente negativo en algunos partidos. De manera que el hecho de mirar al niño, primero como fenómeno que podría describir digamos, la reversión del escenario climático, para el trigo me resulta un poco atado con alambre. De hecho, si vamos a la fuente que la Oficina de Riesgo Agropecuario, que hace un análisis estadístico de la historia climática, qué años fueron niños y cómo le fue al trigo, lo que nos muestra es que no tuvo ningún impacto directo, más allá de nuestras expectativas. Así que tampoco hay en esos pronósticos de mediano plazo un elemento para maniobrar en los próximos días. Seguro, Agu. Yo eso lo tenía acá apuntado para comentarlo. Hoy realmente tenemos una situación, lo planteaban los chicos al principio, cuando estábamos en la intro, previo, cuando entramos a la reunión esperando para arrancar. Estamos en una situación que la verdad que no sé para dónde disparar, ¿no? Y un poco nos mostró Diego con las probabilidades de recarga y demás. Yo después, si nos quedan unos minutitos, tengo otra manera de verlo también, les puedo compartir algo de una planillita.
Pero el niño nos marca octubre, noviembre, diciembre, y de hecho hasta alguna de las estrategias que vos planteaste, como la de América, 10 toneladas y media, maíz temprano, puede que ni siquiera tenga la posibilidad de llegar a ocurrir si es que no se larga a llover antes, y el niño no nos está diciendo nada. Entonces, estamos todavía en una situación de una incertidumbre tremenda, porque la verdad, cuando, vos bien lo dijiste, cuando vos agarrás niño neutro niña, muy probablemente hacia el oeste, yo tengo el recuerdo, ahora no lo tengo bien patente, pero hasta llueve más los años que son pronóstico niña en invierno que cuando son niños. O sea que esperar, es muy leve la diferencia, lo que te estoy diciendo, pero no hay nada marcado, es lo que vos dijiste. Y la verdad que estamos en una situación bravísima, y me parece que cómo encararon ustedes la situación de plantear esto desde el agua útil, como la única herramienta que hoy podemos medir y que es realmente lo único palpable, las napas, si querés, que lamentablemente están lejísimos en la mayoría de los lugares, capaz que en alguna zona puntual puede llegar a tener algo de efecto, y la verdad, tenemos pocas cosas para tener mucha esperanza, y me parece igual, a pesar de todo eso, creo que mostraste muy bien, Agustín, que técnicamente tenemos herramientas para hacer algo, no sé, bajar un poquito el nitrógeno, particionarlo y meterlo después, bajar un poco el fósforo, y jugar con esos márgenes, ¿no? Que después los márgenes cada uno los hace diferente, por el precio que le pone, por el costo que tiene de una cosa, de la otra, no hay alquiler, no hay nada en eso siempre, entonces, bueno, nada, ¿no? Uno juega mucho con eso. Pero realmente hay un desafío importante, tenemos que tener una decisión sobre una situación que venimos con desconocimiento total. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos, te asusta un poco. Y ahora yo les hago una pregunta, un poco cómo lo ven. Algunas cosas que yo tenía en mente, digo, ustedes vienen mucho de girasol, por ejemplo, o no, muchas veces. Ir a hacer un cultivo de fina sobre girasol, si bien vos dijiste casi todo viene de soja, pero que es alguna alternativa muchas veces, es un riesgo bárbaro, porque no llovió nada, lo que se aplicó con Clearsol puede ser una complicación, ni hablar cebada, ¿no? Y bueno, empezar a encontrar limitantes por todos lados. Y mucho de lo que se estaba rodando, por lo menos en la zona nuestra, y les pregunto, para que les doy la palabra para que me digan, es, bueno, esperamos, pasamos a ciclos cortos y esperamos a julio para sembrar. Y alguno se fijó la probabilidad que tenés de lluvia de sembrar el 1 de junio al 1 de julio, digamos, en ese mes. ¿Podés acumular algo de agua? No, porque arrancamos todo esperando los 300 para que se recargue el perfil, después bajamos 200, después dijimos que si teníamos 100, más o menos podemos mandar, pero lo cierto, como planteó Diego, ya estamos 3/4 de abril, hoy 20, y estamos medio ciegos, ¿no? No podemos ver nada. Y por eso les pregunto, ¿es lo que ustedes están discutiendo ya? Nosotros acá, la verdad que esa opción, a mí me llaman, me preguntan, y ahora, mientras que ustedes me comentan, les comparto algo, digo, no, yo... Hoy día, si vamos a sembrar, mi visión es tener que aprovechar la oportunidad de siembra. Hoy nosotros no tenemos humedad ni para sembrar. Acá, no sé si es la situación que están viviendo allá, pero en algunos ambientes seguro que sí. Y entonces, ¿qué prefiero hacer? Nacho, aclará dónde estás, Nacho, por la duda. No está Yo tan estoy en lejos. Chivilcoy, creo que lo dije No está hoy. tan lejos, por eso, está lejos, pero no tanto. Por ahí se juntó gente nueva. Cosas. Acá donde llovían 1.300 milímetros todos los años y ahora no sabemos qué hacer con la seca. Entonces, sí, ¿qué preferís? ¿Esperás a ese ciclo corto? También hay muchos productores. ¿Tenés la capacidad de cambiar de largo a corto? ¿Tenés disponibilidad de trigo? Que también el año pasado fue un desastre, disponibilidad de semilla. ¿Por qué? Porque también hay que pensar que los periodos, para que esto rinda, el periodo crítico tiene que quedar en buenas condiciones. Y esperemos que se reponga el agua ya para octubre y que no nos agarre una helada como otro Dieguito con el riesgo. Y lo que tenemos que hacer es que en realidad caiga con el mejor Q. Y para eso, si yo siembro un largo, lo siembro tarde en junio en julio, probablemente después lo expongo a un mal Q, un mal rinde y golpes de calor. O sea, te agarra por el otro lado. Está bravo. Hoy día nosotros lo que estamos tratando de ver es, elegimos los mejores lotes por aptitudes de que potencialmente si llueve algo nos puedan reservar algo de agua, transferir en el tiempo y demás, y sobre todo los lotes que podemos llegar a sembrar, ¿no? Y eso que hacemos, decimos, y no, mi recomendación acá hoy día, y que yo lo pensaría mucho para allá, por lo que estuve viendo de la estadística que hay de pasar de un mes al otro, como recién les decía. Y yo apostaría, si puedo sembrar, a un intermedio largo, ponerle de fines de mayo, principio de junio, y
Y si llueve en ese mes, hasta julio, mejor, ya lo tenés implantado. Ahora, si no tenés humedad, bueno, tenés que esperar sí o sí, pero tenés que ser muy flexible con la genética, ¿no? Yo no sé si puedo compartir, Agu, una pavadita para compartirla 2 segundos y mostrarle. Sí. Nacho. Tenemos Comenten ustedes mientras 10, 15 minutos todavía. Dale. Resumiendo lo que comentó Nacho fue lo que hoy charlé con Daniel Miralles. Digamos, le digo, che, Daniel, la pregunta está, digamos, ¿qué vale la pena esperar para que recargue con un corto o así? Y un poco el panorama fue muy similar al que planteó Nacho recién. Mirá, si no podés sembrar en largo, no lo siembres, porque digamos, todas estas simulaciones que hicimos, etcétera, dependen de que se logre el cultivo. Si no se logra, ya está, no cuenta, ¿no? Ahora, si vos esperás la recarga, seguramente tengas cada vez menos probabilidad de recarga. Bueno, ponle que le esperás y llega porque no pudiste sembrar. Bueno, fue una buena decisión porque no podías sembrar. Ahora, si podés sembrar, ubicarlo en los mejores lotes, que es donde creo que todos tenemos claro que van a estar ubicados este año los trigos, eso que no hay mucha discusión. Si podés sembrar, porque hay una recarga de 2 lluvias o una lluvia, imaginemos, la alternativa es esperar al corto para que se recargue más, ¿no? El tema es que los cortos pasa lo que habló Nacho recién, y sobre todo el tema es el frío, ¿no? O sea, tienen cero manera de bancarse el frío. Entonces, la conclusión que llegamos con Daniel fue, miren, si llueve un montón, fue una buena decisión, porque digamos, partiste con muchísimo más milímetros. La probabilidad de que pase eso es muy baja. Si no llueve un montón y vos atrasaste la fecha y sembraste los cortos, corre en tu propio riesgo a asumir el golpe de la helada. Digamos, esa es la conclusión. Más allá del golpe de calor y del cociente fototermal, fue la helada que es recurrente, no la helada tardía, la helada en pasto, seguramente nos llevemos un mal trago. Pero bueno, es una alternativa para los lotes que no pueden ser sembrados porque no llueve y no tenemos humedad para sembrar. Esa fue la conclusión, me Eso parece. seguro. Sí, lo de los heladas, Diego, digamos, creo que nos pasó los últimos 3 años en toda la zona triguera, y que cuando fue en 2021 creo que fue más fuerte todavía, que nosotros acá mucho de la cebada se perdió. Claramente, a ver, todos los trabajos del grupo Daniel y demás, del cual formé parte muchos años, y lo que tenemos hecho en helada en pasto, mucho tiene que ver con esto de los requerimientos de organización que hoy nombraste en algún momento, ¿no? O sea, los ciclos intermedios largos tienen más requerimientos de organización, y los materiales más largos, esos que se usan en el sur, tienen más todavía requerimientos de organización, y por lo tanto esa genética tiende a tener mejor tolerancia helada en pasto. El 750 es para la zona de ustedes, es uno icónico en eso. Hay algunas otras variedades también, creo que Pampero me parece que se comporta muy bien, de Santa Rosa y alguna otra. Y eso es así, y todo lo que es de ciclo intermedio a corto, y entre ellos metés a las cebadas también, porque las cebadas son intermedias cortas y tienen poco requerimiento de organización, las que usamos en Argentina, les pasa lo mismo, les pega mucho. Y aparte lo sembraste más tarde y después tienen menos tiempo de recuperación. Todo ese tipo de cosas y el momento en el que cae hacen ruido. Lo que no te pude compartir, Agu, porque el que es host, me tiene que autorizar. Y viste, acá esto es... No sé si sos vos o... Hay que tener mi autorización. En un momento vi que se pasaban la propiedad, no sé qué pasó, pero bueno. Esto es una pavadita, una planillita Excel hecha con nada. Básicamente tengo el registro climatológico de ahí, de aéreo de pico que hizo Dieguito, también para Peguajó y otros lugares. Pero fíjense, si hoy me paro un 20 de abril, como pasó hace unos días, porque esto lo estuvimos revisando hace unos días, y tenés años poco llovedores, los muy llovedores, el 80%, y la media, ¿no? Si hoy estoy parado acá, digamos, ¿cuántos milímetros puedo llegar a acumular, no? Y la pregunta era hoy, digo, desde el 30 de mayo en promedio, yo acá voy a tener un valor de 60 milímetros acumulado desde hoy hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia esperar hasta los primeros días de junio? A ver si aparece el valor mágico ahí. Pero son 81, son 21 milímetros en promedio que tenés. Y si vos ves la curva azul, que de los años más llovedores, es muy parecido, serán 30 milímetros de diferencia. Entonces, realmente esperar para recargar, si tenés la posibilidad de sembrar temprano primero, me parece que no es una buena decisión. Y un poquito de esto se podría usar de esto parecido a lo que hablábamos hoy de la refertilización como la probabilidad, ¿no? Hoy parado el 20 de abril, me pongo como objetivo sembrar el 25 de mayo, el 15 de junio o el 30 de junio, por ejemplo,
y estoy con esta humedad hoy en el suelo, que se la pueden encontrar tranquilamente, tener 20% de agua útil, 30 o 50, ¿no? Si quiero llegar a un objetivo de 70%, estas son las probabilidades de llegar a eso. Son muy bajas. No sé si se entiende. O sea, si yo estoy en 20, la probabilidad de llegar a 70% de agua útil, en General Pico, hoy parado el 20 de abril con 20% de humedad de agua útil, es el 20%. Espero hasta el 15 de junio, 15 días, es el 27%, y el 31 de esperar hasta el 1 de junio. Realmente la probabilidad de recargar eso es bajísima. Entonces, esperar a propósito para que se recargue en invierno es casi una mala decisión, si querés. Solamente te limita, como bien dijiste, Diego, si no tenés la probabilidad de sembrar, tenés que esperar sí o sí, no tenés elección, digamos, básicamente. No sé si se entendió más o menos. Perfecto, sí, perfecto, De hecho. perfecto, Vasco. Menos mal que lo habías puesto, porque yo no había hecho los cálculos y me había quedado con las ganas ahora que lo mencionaste. No, Sí, totalmente diferente es si uno ya está en 50% y quiere llegar a ese 70%, por supuesto, las chances son mucho más altas porque ya tenés buena parte adentro del bolsillo, digamos, ¿no? Pero fíjense que igual pasar ahí de junio a julio, en esos 15 días, lo que cambia es muy poquito. ¿Por qué? Esta curva de acá pasar acá, llueven 30 milímetros más. Y ojo, esto para colmo tiene un supuesto, que es que todo lo que llueve entra al suelo, cuando no es así, ¿no? Ustedes lo saben bien. claro. No, Y no, después por nuestros posición suelos. cambia todo, ¿no? En una loma, por supuesto, se escurre muchísimo, un bajo tal vez reciba mucho más, y bueno, la evaporación y la cobertura y la mar en coche de todo el tema de agua. Hoy un poco Diego introdujo un poco de Sí, sí, eso. sí, sí. Así que nada, no es fácil, y ese mes de espera, si es porque sí, puede, a mi criterio por lo menos, ser una decisión no de la más afortunada. Sí, al revés, si como planteaba Diego, no tenés agua, y bueno, sí, esperá y esperá. Y probablemente a partir del 1 de julio ya tengas que decir, no, bueno, ya está, ya fue, porque no sé, cualquier trigo que haga. Pero como todo lo dijimos al principio, y creo que Agu lo resaltó bastante con los márgenes y todo, esto termina siendo una decisión empresarial, ¿no? Y cada empresa sabrá en su cuánto puede invertir, cuánto necesita, por ejemplo, hacerse dinero en diciembre. Y bueno, ahí hay un montón de cosas ahí que eso ya depende mucho más de la decisión de la empresa y no de la parte técnica, que creo que los chicos mostraron alternativas que son re lógicas de que el doble cultivo todavía puede servir, ¿no? Buenísimo, Nacho, excelente. Ahí dijiste en una oración sola, que no quiero que pase de largo, porque nosotros estamos hablando de probabilidades y no de las posibilidades, digamos. En la medida que un frente frío se choque con uno húmedo o cálido, todo esto que dijimos puede cambiar. Es una posibilidad, poco probable por lo que decía Nacho, ¿no? Ahora, si ese escenario ocurre, dos cosas, digamos, tener todo listo, estar súper, digamos, porque son decisiones económicas basadas en criterios agronómicos. Entonces, tener todo listo y ser súper flexible con el ciclo de los cultivares, con la estrategia general, es la única que te queda para capturar si esa baja probabilidad se constituye en una realidad concreta. Por ejemplo, no sé, hay este domingo un frente frío que está entrando por el sur, capaz que, digamos, agota su posibilidad de descarga en los primeros 100 kilómetros, como viene siendo los últimos 3 meses, o termina descargando en otra localidad. Se desvía un poco en su ruta y cambia el panorama. Bueno, para eso, lo que nos dijo Nacho y pasó es, si esto ocurre este fin de semana, no tenemos que cambiar nada. Ahora, si eso ocurre dentro de 20 días o 25 días, perdón, si eso ocurre dentro de 45, 60 días, si nos va a pasar en junio, y no queremos dejar pasar la oportunidad porque enero es un mes que es interesante tener ingresos. La verdad que tenemos que tener las variantes de manejo a la mano. Exacto. Y bueno, las vacaciones cada vez valen más. Pero no dejar de prestar atención a eso. Es decir, si el escenario cambia, ¿qué tengo que tener para poder capturar? Por de pronto hablaste de genética. Debemos ser muy flexible en eso. Es decir, al otro día que tomaste la decisión, tener el cultivar de ciclo adecuado para ese cambio, para no quedarnos con solo las probabilidades, porque hay una posibilidad también. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, eso igual, Agus, es una de los, si querés, cuando vos haces un análisis de brecha, una base grande,
uno de los errores graves que hay es mantener la genética en el tiempo. Parece absurdo y muchas veces las empresas no tienen, no sé, disponibilidad de 2 materiales contrastantes para una fecha temprana y una fecha tardía. Otras lo tienen muy aceitado y hasta usan 3, 4 variedades diferentes durante el mes y medio de siembra. Y bueno, eso nada, en estos casos creo que va a ser más relevante todavía, ¿no? Por suerte, Nacho, el año pasado vino Daniel a la gira a campo, así que ahí pudimos charlar muy bien de, por ejemplo, las ventajas que nos da el 750 sembradas en fecha y las grandes desventajas que nos da sembradas Que te tarde. dan cosas, ¿no, Lars? Daniel decía, si te pasás el 10 de junio con el 750, perdés 100 kilos por día. Una cosa así era lo que tenía más o menos. De 15 de junio, digamos, sobre todo. Pero, pero sí, tal cual. En eso, conclusión de todo eso fue, bueno, es bueno sembrar el intermedio largo o el largo con requerimiento de organización para enfrentarse a la helada, pero siempre que la sembremos en fecha. Si no, la estrategia del cultivo tiene que cambiar. Totalmente. Ah.